con qué rapidez se van haciendo los cambios en materia monetaria y financiera a los fines de normalizar la tasa de interés y que el crédito juegue un rol más activo como reactivante. Como bien lo señalaba, ¿no? La experiencia del 2024, fundamentalmente el 2024, fue muy relevante y se podría recrear. Con estas tasas de interés es muy difícil que el crédito opere como un factor de reactivación. Déjame que sumo a Osvaldo Giordano, que es economista y tenía ganas de hablar con él. Es el director del IERAL, del Instituto Económico de la Fundación Mediterránea, y además fue primer director de ANSES, del gobierno de Milei, que como lo conocen, finalmente tuvo que renunciar porque la esposa es diputada y ahí ha votado una ley no en línea con el gobierno. Es diputada de otro bloque, no del libertario. Entonces tuvo que renunciar a una situación muy anómala, insólita. Gracias, Giordano, por sumarse al stream de Ahora Play. Muy amable. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, me interesaba mucho conocer un poquito su opinión. La verdad que están haciendo muy buenos informes en el IERAL. Siempre lo comentamos a Jorge Vasconcelos, pero tienen, la verdad, que un grupo de economistas que están haciendo informes muy interesantes de distintos aspectos de la economía. Me interesaba su punto de vista de cómo está viendo un poquito esta dinámica económica, y después vamos a hablar un poquito también de, usted es especialista hace mucho tiempo del tema previsional y de empleo, pero ¿qué está viendo en la dinámica de la economía? Mira, un poco continuando lo que venían charlando ustedes, ¿no? En la última revista Novedades, que es donde un poco mensualmente resumimos nuestras visiones, planteamos como título el vaso medio lleno, medio vacío. Es decir, que frente a visiones muy polarizadas, ¿no? Donde por ahí algunos plantean que estamos ya al borde del precipicio y otros que estamos en camino al cielo, en realidad mirado objetivamente, lo cual es más difícil evaluar objetivamente la realidad, es que hay cosas muy positivas que se están dando en la Argentina y que nunca se dieron, empezando por el tema del equilibrio fiscal, pero también todo este proceso de desregulación e integración al mundo, que son capitales muy relevantes y que hacen que por eso esta experiencia sea distinta, pero también aspectos que merecen preocupación y ocupación porque están generando dificultades. Y en ese plano señalamos la economía que no termina de despegar, hay subes y bajas, pero ya desde febrero del año pasado prácticamente está estancado, y de eso se derivan problemas muy importantes. Uno puede en el discurso subestimarlo, pero que en la práctica y en la realidad son muy importantes. Uno, muy obvio, una economía que no se acelera o que tiene, ¿no? un comportamiento tan dispar, porque este promedio esconde situaciones muy diferentes según sector, según área geográfica, tiene un impacto sobre el empleo, sobre los salarios, en definitiva, sobre la situación social, y eso, en definitiva, más temprano que tarde, también afecta el programa económico. Y otro que por ahí tampoco se le está dando la suficiente importancia es que de manera un poco más directa afecta a la sostenibilidad del plan, que es que con una economía estancada la recaudación se resiente y hace mucho más difícil sostener el principal pilar del programa económico, que es el equilibrio fiscal. Y eso se ve en las cuentas nacionales, ¿no? donde cada vez son más estrechos los números y cada vez más grande el esfuerzo y las protestas, ¿no? por las consecuencias que se está tomando de las decisiones que se están tomando, y aún más en algo que habría que mirarla en mayor atención, que es el tema de las provincias. Si uno ve el mapa del año pasado, ya la mayoría de las provincias estaban en rojo, cosa que no ocurría en el año 2024, y todo indica que este año todo tiende a empeorar. Por eso digo, la parte del vaso medio vacío también hay que prestarle mucha atención, porque te empezás a complicar por diversas vías y erosiona, ¿no? también los pilares del programa económico, o dicho de otra manera, atendiendo a eso se le puede dar mucha más solidez al programa económico, terminando de hacer lo que falta hacer para que efectivamente esto sí sea distinto. Uy, perdón, Osvaldo, ahora ahí lo escuchaba. Complete, por favor. No, decía que completar el vaso, completar estas medidas que permitieran una economía más dinámica, que aliviaría las tensiones por el lado
de la actividad económica, el empleo, los salarios, que aliviaría por el lado de una mejora en la recaudación, es extremadamente importante para darle sostenibilidad al programa económico y no lo contrario, ¿no? Que es que estos problemas se vayan potenciando y generen dificultades y potencien esta incertidumbre que ustedes señalaban recién, ¿no? De gente que duda si esto efectivamente va camino a algo distinto a la Argentina, a lo que vivió la Argentina en el pasado, o nos vuelve a pasar lo de siempre, ¿no? Una nueva frustración luego de un gran esfuerzo. Ahora, ¿y cuáles serían las herramientas o los márgenes de maniobra que tendría el gobierno para salir de esta trayectoria? Al gobierno se lo ve muy tranquilo en piloto automático, diciendo, bueno, ya pasó lo peor, que fue la corrida del año pasado, ahora la economía se está normalizando, no sé si le escuchaba ahí a Daza, el viceministro de Economía, es impresionante cómo están bajando las tasas de interés, cómo esto lentamente, no sé cuándo, pero se va a traducir en mayor crédito, cómo la desinflación va a continuar hasta llegar a un momento al 0, algo, van a recuperar los salarios, ya el empleo va a empezar a pagar la vuelta, es decir, como que ve una trayectoria el gobierno, más allá del optimismo de todo oficialismo, que es simplemente esperar los frutos, ¿no? de la política económica. Bien, creo que vos ya lo dijiste, ¿no? Fui funcionario y sé, ¿no? lo que es estar del otro lado del mostrador y naturalmente uno tiene que tener un discurso optimista y tratar de, bueno, de minimizar las dificultades, lo cual no quiere decir que uno esté preocupado y ocupado en esas dificultades. Hay veces que no hay tantos instrumentos, efectivamente, una economía muy golpeada, que viene de un pasado pésimo, con un currículum, más bien un prontuario muy malo, y por lo tanto eso te acota los grados de maniobra. Pero creo que hay cosas, yo creo que algunas de más mediano plazo y otras con efectos más inmediatos. Me parece que de mediano plazo, algo que el gobierno había demostrado en el inicio de este año, que era muy positivo y que lamentablemente se fue diluyendo con el tiempo, es la capacidad política para mostrar una alta dinámica en los procesos de reforma. Hasta el año pasado el gobierno perdía, el oficialismo perdía prácticamente todas las votaciones del Congreso, de todo un problema, ¿no? El Congreso no solo no apoyando el plan, sino boicoteando el plan, luego de las elecciones, y no solo porque se fortaleció en términos de cantidad de diputados y senadores, sino porque hubo un cambio de estrategia en sumar a parte de la oposición a las reformas, lograron cambios muy relevantes. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral creo que es un hito muy trascendental en este proceso de reforma. Bueno, eso en los últimos meses se ha ido diluyendo y por factores exógenos, ¿no? El plan económico, terminamos hablando de otras cosas en lugar de estar hablando, no sé, de la reforma tributaria, bueno, de cómo hacer todos estos cambios que necesita la Argentina, y que si bien ninguno da una respuesta inmediata, es decir, la reforma laboral no genera empleo al otro día, son cambios muy positivos desde el punto de vista de demostrar que esta es una experiencia distinta al pasado. Y la otra, lo que hablaban ustedes, bueno, con qué rapidez se van haciendo los cambios en materia monetaria y financiera a los fines de normalizar la tasa de interés y que el crédito juegue un rol más activo como reactivante, como bien vos lo señalaba, ¿no? La experiencia del 2024, fundamentalmente el 2024, fue muy relevante y se podría recrear. Con estas tasas de interés es muy difícil que el crédito opere como un factor de reactivación, pero Argentina tiene ahí un montón de espacio para aumentar el crédito, y desde el crédito a las familias para bienes de consumo, el crédito hipotecario para la vivienda o para bienes de capital o para capital de trabajo de las empresas, es extremadamente importante, y ese sí sería algo de efectos más rápidos, más inmediatos, si se lograra ir en este proceso que sin duda el gobierno quiere hacer, pero que todavía, como lo muestran los datos que ustedes mostraban recién, falta concretar, que es que tengamos, desde el punto de vista del tomador del crédito, tasas más razonables. Ese también sería un factor que ayudaría a la reactivación. La pregunta de fondo es si hay algunos, bueno, obviamente Cavallo es el principal en este aspecto, pero también lo ha planteado la otra vez acá en Ahora Play Hernán Lacunza y otros economistas que dicen, mira,
vos tenés una ventana de oportunidad de acá a julio, no sé, agosto, cuando termina la cosecha gruesa, y aparte antes de que empiece todo el año electoral con toda la competencia. Tenés una ventana de oportunidad. Entonces, movete en esa ventana de oportunidad. Cavallo plantea hacer un nuevo régimen cambiario y monetario, da un shock de confianza por ese lado, jugátela. Otros dicen, bueno, no te la querés jugar, bueno, movete más rápido, comprando reservas y quitando algunas restricciones para ver si también acomodás el dólar en otro nivel, con más reserva y otro dólar para entrar al año 2027. Es decir, ¿usted ve que es necesario algún tipo de movida, de resetear algunos aspectos del programa económico, o como está así planteado, se puede llegar bien al 2027? Mira, está muy bueno lo que plantea porque generó mucha polémica, ¿no? Esta visión, si quiere, en el extremo, la de Cavallo, de ir inmediatamente hacia un nuevo régimen monetario, cambiario y financiero, y una posición más conservadora del gobierno, que creo que está muy... Yo no creo que haya diferencias en el enfoque, es decir, creo que todos, o una mayoría, no digo todos, pero una mayoría de economistas pensamos que hay que ir a un esquema de más libertad, un esquema como tiene Perú, por ejemplo, que es una experiencia muy aleccionadora en términos de éxitos logrados, aún en escenarios políticos complicados como tiene Perú. Y en realidad toda la diferencia, si quieres, un matiz, que es con qué velocidad vamos hacia eso. Algunos, por supuesto, quienes estamos afuera del gobierno probablemente somos más audaces, quienes están adentro mucho más conservadores, y eso es lógico. El tema de, como bien vos lo señalás, es de velocidad. Yo no, creo que no es ni blanco ni negro, sino es con qué velocidad vamos, y efectivamente hoy hay un clima bastante favorable, porque bueno, hay dólares, hay cierta tranquilidad, pero también entiendo a los funcionarios que dicen, bueno, eso es ahora, ¿qué va a pasar dentro de algunos meses cuando se acaben los dólares, se acerquen las elecciones, y anda a saber qué puede pasar, ¿no? en el panorama político? Entonces, veo que son dos posiciones comprensibles las dos, no creo que sean antagónicas, sino es un tema más de matiz, de estrategia, de cómo hacerlo. Me parece a mí que la clave es, como creo que vos sugerís, es, bueno, ¿qué cosas se podrían ir haciendo para imprimirle más rapidez a esa, terminar de eliminar el cepo, ir hacia el régimen cambiario definitivo? Y creo que hay margen, algunos lo ha ido haciendo el gobierno, por ejemplo, bajando, normalizando los encajes bancarios. Creo que se podrían hacer algunas otras cosas, por ejemplo, en el tema depósitos en dólares, bueno, todavía los dólares entran al sistema financiero, pero el sistema financiero les es muy difícil prestar porque hay un montón de restricciones que vienen de la época de la convertibilidad, ¿no? Que fueron justificadas en su momento, bueno, por un momento de, si se quiere, de pánico en relación a lo que pasó, que hoy se podrían revisar y ahí encontrar un factor de dinamismo por el lado de aprovechar todos estos depósitos en dólares que hoy tiene el sistema financiero. Creo que más bien es moverse en los grises e ir hacia donde creo que la mayoría pensamos que hay que ir, tratando de ir lo más rápido posible, obviamente, bueno, cuidando algunos riesgos. Y sí creo que algo recién Martín señalaba, ¿no? Por ahí no ser tan ambiciosos o no ser tan ambiciosos en el tema de baja de la inflación y prestarle más atención al tema de la actividad económica. Creo que también esta ponderación de objetivos de política económica debería entrar en discusión y prestarle más atención a la actividad económica, aún a costa de ser un poco más concesivos o más flexibles en el proceso de baja de la inflación. Métete, Martín. Sí, Giordano, ¿cómo le va? Le quería preguntar sobre la cuestión previsional, ¿no? Ya que cuando lo pusieron en la ANSES, yo escuchaba comentarios que decían que era la persona que más sabe del sistema previsional, que estaba del gobierno de Córdoba y demás. Así que le quería preguntar por el esquema actual del gobierno, ¿no? Pero No perdona, tan- pero claro, no pudo lograr que la esposa le haga caso. No, igual. Como No, bueno. tantos. Algo que nos pasa mucho. Sí. Imagínate que te echen de un trabajo porque tu mujer no te hace caso, digamos. No puede laburar en ningún lado, digamos, porque en general. No, es una causa perdida. Sí. El esquema económico actual
en el caso de que salga bien, ¿no? ¿Es compatible con el sistema previsional hoy como está, considerando la importancia del superávit fiscal y el peso de las jubilaciones, digamos, en el gasto del Tesoro Nacional? No, yo creo que es uno de los temas que deberíamos estar discutiendo a nivel político. Así como yo resalté la cuestión de la reforma laboral, la reforma tributaria, sin lugar a dudas que el previsional es otro, porque lo es en general en el mundo, ¿no? Una demografía que cambia es totalmente incompatible con reglas rígidas desde un punto de vista previsional, pero además, bueno, la Argentina le ha ido agregando de lo suyo con un montón de regímenes especiales y un montón de distorsiones. Sí, la reforma previsional es imprescindible. Pensemos que son casi 9 puntos del PBI cuando se suma la nacional y la provincial, que es algo que se pasa por alto, ¿no? Que el principal problema en los presupuestos de la mayoría de las provincias, desde el punto de vista fiscal, son sus sistemas previsionales, que tienen dificultades parecidas o peores por ahí que el sistema nacional. Por lo tanto, es muy difícil, por ahí se escucha, bueno, para eliminar impuestos distorsivos, que son muchos y que son muy gravosos y afectan mucho la competitividad, hay que bajar el gasto público. Ahora, cuando uno mira que hay en el gasto público, y bueno, hay casi 1/3 de gasto previsional, y si no, y es un gasto bastante rígido, porque son todos derechos adquiridos, con lo cual, si además no le hace la reforma, eso tiende a, sin hacer nada, digamos, tiende a crecer por una cuestión demográfica. De manera que por donde lo mires, y sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal, es imprescindible hacerlo, y no alcanza con algo que por ahí suena atractivo y fácil, decir, bueno, no, esto lo vamos a resolver blanqueando empleo y eso va a generar ingresos que va a permitir cubrir el déficit. Yo creo que es casi ilusorio el planteo, porque este blanqueo va a llevar mucho tiempo y es bastante difícil, y además porque en realidad tenemos un problema de gasto, no solo de ingreso deteriorado por la informalidad, sino también... ¿Usted cree que hay que extender la edad jubilatoria? Mira, la edad es un punto, más que pensar en una edad rígida, que por ahí suele ser o demasiado alta para algunos, demasiado baja para otros, algún esquema que le dé flexibilidad, pero que le dé clara señal a la gente de que mientras más esfuerzo de aporte hago y más demoro mi retiro, mejor me va a ir en la jubilación. Que eso se logra, en varios países lo han incorporado con lo que técnicamente se llaman cuentas nocionales, que es como simular una especie de cuenta de capitalización, más allá de que no esté el respaldo, ¿no? en inversiones de esa cuenta, pero sí que para cada afiliado quede claro que mientras más aporto y mientras más demoro mi retiro, mayor jubilación tengo. Entonces, eso te daría la posibilidad de no tener un esquema rígido, sino de mayor flexibilidad para que cada uno vaya programando su vida de acuerdo a oportunidades, gustos, lo que deseen cada uno. Ese cambio sería muy importante y además permitiría abordar un problema muy serio en Argentina, que son todos los regímenes especiales, porque bueno, por ahí hablamos la edad de retiro como pensando 65, 60 años, en realidad la minoría está ahí, la mayoría están en otros regímenes especiales que además se financian con lo que aportan los del régimen general, con lo cual hay un montón de injusticia. Entonces, ir a algo más básico, elemental, que es que mi jubilación depende del esfuerzo que yo haga, y obviamente con algún subsidio para gente que estuvo desempleada, que estuvo informal, que naturalmente no se la puede dejar desamparada cuando ya no puede trabajar, pero para el resto, este principio de equivalencia entre esfuerzo de aporte y jubilación es fundamental, y yo creo que esa debería ser la reforma. Giordano, le hago la última. Quería mostrar, justo salieron el viernes los últimos datos del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino. Ahora me voy a parar ahí. Acá se ve, este es el inicio en noviembre de 2023, justo el mes anterior al inicio de Javier Milei. Lo de abajo son los... ¿Se está viendo ahí? Los salarios Sí. privados, asalariados privados registrados. Se perdieron hasta julio de 2024 139.000 puestos de trabajo. Después recuperó, junto con el ciclo económico, recuperación del salario real y también de los salarios registrados. Fíjense que en febrero ya estaba 106.000, había recuperado prácticamente 33.000, 35.000 puestos de trabajo. Se entró en un serrucho, ¿no? De este pico de febrero, después cayó
en marzo, recuperó abril, mayo. Fíjense que en mayo estaba a 104.000, es decir, había recuperado con 35.000 puestos de trabajo respecto a este piso. Pero bueno, después la economía entró con la disparada de las tasas de interés, la corrida cambiaria, 100.000 puestos de trabajo menos, ¿no? De acá, fíjense, menos 104.000 respecto al periodo inicial, y acá estás menos 205.000. Es decir, 100.000 puestos de trabajo menos desde mayo del año pasado, ¿no? Los últimos 2 meses esto se desaceleró prácticamente, no hubo pérdida de puestos de trabajo registrado, 2.000, 3.000 puestos, y de hecho el último mes, fíjense que hay una pequeña recuperación. Estos son los privados, ¿no? Una recuperación de 1.000 puestos, Sistema Integrado Previsional Argentino. Lo de arriba es el empleo público, que es la motosierra, y acá el último mes hay un crecimiento de empleos públicos. No sé si tendrá que ver, ahora me va a explicar Giordano. Esto es tanto nacional como, principalmente es nacional, ¿no? Sí, incluye parte de las provincias que transfirieron su caja. Pero parte de las provincias que exactamente, que transfirieron en su caja, pero está en línea con lo que es nación. Entonces, la pregunta es, muchos dicen, bueno, el gobierno dice, bueno, esta pérdida de puestos de trabajo asalariado privado registrado, dice, bueno, están más cuenta prepuesta. Obviamente el que pierde el empleo en una empresa y demás, se tiene que hablar de un monotributo para facturar el Uber o el Rappi o una consultoría, lo que sea, tiene que ser monotributista. Pero aún así hay una pérdida, digamos, de empleo, de este tipo de empleo, y en su momento había recuperación. Esto, ¿a qué lo atribuye usted? Porque es bien claro con el cambio del ciclo económico, es decir, cae cuando está la recesión inicial, crece en la recuperación y después vuelve a caer cuando la economía se frena, con algunos sectores que están recesivos el año pasado, ¿no? La industria, la construcción. Sí. Pero, ¿cómo evalúa esto? Porque el gobierno dice, bueno, esto no es porque teníamos la legislación laboral rígida, la vieja. Y yo digo, bueno, pero con esa misma legislación, acá creaste trabajo. Y después el último año destruiste. Entonces, ¿qué está viendo en la dinámica ahí del sector privado asalariado? No, mira, yo creo que es el síntoma más claro de un deterioro en la calidad del empleo, este fenómeno de estos 2 últimos años, que si uno dijera, bueno, esto es un hecho aislado, ya es malo, pero si lo metes en perspectiva histórica y te vas 10 años para atrás, encontrás que el empleo de calidad, este empleo asalariado, privado, registrado, está estancado. Es decir, hace más de 10 años que estamos clavados en unos 6 millones, sube un poco, baja un poco, con lo cual, digamos, la preocupación es mayor. Y volvemos al principio, ¿no? Con una actividad económica que no termina de dinamizarse, es muy difícil, digo, imposible pensar en que haya generación de empleo, y el gráfico tuyo lo muestra con bastante claridad, es decir, hasta comienzo del año pasado hubo una recuperación y ahí se detiene y ha venido toda una sucesión de caídas. La reforma laboral naturalmente que juega a favor de resolver esto, pero no, por sí sola no lo puede resolver, necesita el apoyo de una economía más dinámica, y que es lo que falta y que nos lleva a lo que hablamos antes, ¿no? de algunas medidas más estructurales, como puede ser cambiar el sistema tributario, mejorar las condiciones para que las empresas inviertan y se decidan a contratar gente, y a otras todavía se quiere un poco de más a corto plazo, algo natural en cualquier economía de mercado, disponer crédito, porque si no es imposible pensar en generación de empleo y en producción. Creo que la manifestación más clara, me parece, esa destrucción de empleos de calidad, de la necesidad de reponderar objetivos. Es decir, no alcanza solo con mirar la inflación, es necesario incorporar estos indicadores y si por ahí decís, bueno, me banco, ¿no?, un estancamiento de la producción, ya es más difícil bancarse una destrucción de empleo, porque estos son empleos sobre todo en zonas urbanas, que en definitiva terminan, ¿no?, generando este clima de negativo que hay en muy buena parte de la sociedad y que obviamente va a tener incidencia política. Por eso creo que es fundamental activar estos instrumentos que todavía están a mano para completar, terminar de llenar el vaso
con las reformas que faltan, no siendo tan ambicioso en la desinflación y prestando más atención a estas cuestiones de producción y de empleo. Hay cosas importantes que se hicieron, la reforma laboral, pero todavía faltan políticas que permiten aprovechar, digamos, ese esfuerzo que se ha hecho en varios aspectos. Giordano, gracias por sumarse al stream de Hora Play, muy amable como siempre. Gracias a usted, hasta la próxima.